¿Puede un libro tan antiguo seguir siendo relevante hoy? ¿Y si ese libro afirmara venir directamente de Dios? La Biblia no solo lo declara, sino que presenta evidencias concretas de su inspiración divina. ¿Es posible comprobarlo? ¿Cómo estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué diferencia a la Biblia de otros escritos religiosos? La cultura actual posmoderna cuestiona la verdad absoluta. Descubrir si la Biblia es realmente la palabra de Dios puede transformar por completo tu vida. Analicemos las pruebas contundentes que han perdurado a través de los siglos. Porque si la Biblia es inspirada por Dios, entonces todo lo que dice es de mucha importancia para nuestras vidas y para nuestro destino eterno. La declaración de la inspiración divina de la Biblia la encontramos en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta afirmación no es una expresión retórica ni simbólica. Pablo, escribiendo a Timoteo, afirma con claridad que toda la escritura, en su conjunto, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ha sido literalmente soplada o inspirada por Dios. El término griego theoneustos combina theos, Dios, y neo, soplar, implicando que las palabras de la Escritura proceden directamente de Dios, a través del Espíritu Santo, no del razonamiento humano. Si la Biblia es inspirada, entonces posee autoridad divina, es infalible en su contenido y suficiente para toda necesidad espiritual del ser humano. Veamos a continuación las evidencias de la inspiración divina de la Biblia. Las pruebas de la inspiración divina de la Biblia son las siguientes. El cumplimiento profético como evidencia sobrenatural. Una de las pruebas más sólidas de la inspiración divina es el cumplimiento preciso de muchas profecías. La Biblia contiene cientos de predicciones detalladas que se han cumplido con exactitud histórica, específicamente las profecías mesiánicas. El Antiguo Testamento contiene más de 300 profecías específicas sobre Jesucristo, siglos antes de su nacimiento. Algunas de ellas incluyen nacimiento virginal de Jesús, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Lugar de nacimiento de Jesús, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todos estos anuncios fueron escritos siglos antes de Cristo, y gracias a hallazgos como los rollos del Mar Muerto, sabemos que estos textos existían antes del nacimiento de Jesús. Esto descarta cualquier tipo de manipulación posterior. La profecía cumplida es una firma de lo divino. Ningún otro libro religioso posee esa magnitud profética con un cumplimiento verificable en la historia. La unidad extraordinaria de la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en un lapso de aproximadamente 1600 años en 3 continentes, Asia, África y Europa. Sus autores fueron reyes, pastores, pescadores, médicos, cobradores de impuestos, profetas y eruditos. A pesar de la diversidad cultural, lingüística y profesional de sus escritores, la Biblia mantiene una unidad temática asombrosa: el pecado del hombre, la redención de Dios y la restauración final. No hay contradicciones doctrinales entre el Pentateuco y los Evangelios.
entre los salmos y las epístolas. ¿Cómo pudo lograrse tanta coherencia sin la dirección del Espíritu Santo? La Biblia nos dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Comparado con el Corán, cuya edición fue unificada artificialmente y cuyas variantes fueron destruidas en el siglo VII, la Biblia no necesitó ser corregida por comités humanos. Su unidad fue orgánica, espiritual, sostenida por la obra sobrenatural del Espíritu. Honestidad en la presentación de sus personajes. Otra marca divina de la Biblia es su honestidad sin censura al narrar la vida de sus protagonistas. A diferencia de otros libros religiosos que idealizan a sus héroes, la Biblia expone los pecados, dudas y fracasos de sus personajes con una total transparencia. Noé fue hallado ebrio. Génesis 9:21. Moisés desobedeció a Dios. Números 20:12. David, un varón conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y asesinato. 2 de Samuel 11. Pedro negó a Jesús 3 veces. Mateo 26, 69 al 75. ¿Por qué un libro supuestamente religioso expondría tales fallos? Porque Dios es veraz. Él no encubre el pecado, sino que lo confronta, lo perdona y lo redime. La humanidad caída necesita modelos reales, no idealizaciones falsas. La Biblia nos muestra cómo Dios puede transformar a los débiles, a los temerosos y a los caídos en instrumentos de su gloria. Confirmación arqueológica. A lo largo de los siglos, muchos escépticos han intentado usar la arqueología para refutar la Biblia. Sin embargo, la arqueología ha servido como una aliada constante para validar los relatos bíblicos. Revisemos algunos ejemplos. Descubrimiento de los muros de Jericó, que cayeron hacia afuera, no hacia adentro, exactamente como lo describe Josué 6. La estela de Meshá confirma la existencia del rey Omri de Israel, Primera de Reyes 16:23. La inscripción de Pilato allá de Cesarea confirma que Poncio Pilatos fue el gobernador en tiempo de Jesús. Un caso interesante: mientras por siglos se decía que el pueblo hitita era un invento bíblico, los arqueólogos finalmente descubrieron la capital hitita en Hattusa, Turquía, confirmando su existencia tal como lo menciona la Biblia. Incluso ciertos hallazgos científicos se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, Isaías 40:22 menciona que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, en tiempos cuando se creía que la tierra era plana. La Biblia no es un libro de ciencia, pero donde toca temas científicos nunca yerra. Testimonio de los testigos y afirmación interna. La Biblia no solo afirma ser inspirada, sino que también registra cómo Dios habló. Aquí algunos ejemplos. Y habló Jehová a Moisés. Éxodo 14:1, 21. Habló Jehová a Josué. Josué 1:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Jeremías 1:1. Si alguno se cree profeta, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Corintios 14:37. Además, Jesús mismo afirmó la inspiración del Antiguo Testamento y prometió que el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles en la revelación del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, por ejemplo, afirmó que los escritos de Pablo eran ya considerados escrituras en su tiempo, reconociendo así la autoridad divina del Nuevo Testamento. El apóstol Juan cierra el Apocalipsis con una advertencia solemne en Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:18 advierte solemnemente contra añadir a las palabras de la profecía bíblica. Esta declaración final resalta la completitud e inspiración divina de la Escritura. No es un libro abierto a correcciones humanas ni añadidos doctrinales. El mensaje es claro. Dios ha hablado y su palabra es suficiente. Alterarla es despreciar su autoridad. Esta advertencia reafirma que la Biblia es perfecta, cerrada y absolutamente digna de reverencia. Confirmación extrabíblica. El historiador Josefo. Tito Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, fue testigo clave del contexto histórico en el que surgió el cristianismo. Aunque no era cristiano, escribió extensamente sobre la historia del pueblo hebreo en obras tales como Antigüedades de los Judíos y la Guerra de los Judíos. En Antigüedades de los Judíos, Josefo menciona a figuras bíblicas como Abraham, Moisés, David, y también hace referencia directa a Jesús, a su hermano Santiago y a Juan el Bautista. El testimonio de Flavio Josefo, proveniente de una fuente no cristiana, es de gran valor histórico, ya que confirma la existencia de personajes fundamentales del Nuevo Testamento. Esto demuestra que la narrativa bíblica no se basa en leyendas, sino en hechos documentados por testigos y registros externos confiables. La transformación de vidas, evidencia viva. Una evidencia viviente y continua de la inspiración bíblica es su poder para transformar vidas, desde esclavos liberados hasta criminales redimidos, pasando por científicos, filósofos y millones de creyentes. La Biblia ha sido una luz que disipa las tinieblas del alma. Está escrito en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo es una prueba interna de la inspiración divina de la Biblia. No se trata de un texto muerto ni meramente humano, sino de una palabra viva que transforma, confronta y discierne lo más profundo del ser. Solo un libro inspirado por Dios puede tener tal poder penetrante y revelador. La Biblia no solo informa, actúa, juzga, consuela, guía y transforma. Su eficacia espiritual en la vida de millones confirma que proviene de Dios y no de los hombres. La inspiración de la Biblia no es solo una doctrina para aceptar con la mente, sino una verdad para vivir con el corazón. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces sus promesas son verdaderas, sus advertencias serias y su mensaje central, el Evangelio de Jesucristo, es urgente. Este libro no fue dado solo para ser analizado, sino para ser obedecido, amado y compartido. Cada página, cada historia, cada línea apunta al carácter de Dios santo, justo, misericordioso y redentor. A lo largo de la historia, reyes, filósofos, ateos, científicos y simples creyentes han sido confrontados por su verdad. Tú también puedes ser parte de esa historia. No basta con saber que la Biblia es inspirada. Necesitas rendir tu vida al Dios que la inspiró. Dios sigue hablando hoy y lo hace a través de su palabra escrita. No cierres tus oídos. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, ¿cómo debería cambiar la manera en la que la lees y obedeces? ¿Estás dispuesto a confiar en lo que dice, incluso cuando contradice las ideas o la cultura del mundo? ¿Qué evidencia personal tienes de que la palabra de Dios ha transformado tu vida?